No te hiere lo que sucede, sino la herida que toca. Esta frase incomoda porque nos quita una excusa muy cómoda, la de culpar a la fuera de todo lo que sentimos. Preferimos creer que el dolor viene directamente del otro, de una palabra dicha en mal momento, de un gesto, de una ausencia, de una traición. Pero si somos honestos con nosotros mismos, hay algo que se repite. No todo lo que ocurre nos duele igual. No todo comentario nos atraviesa. No toda pérdida nos rompe. Entonces, ¿por qué esto sí y aquello no? La respuesta no está en el hecho, sino en el punto exacto donde ese hecho impacta. Es como tocar una zona del cuerpo que ya está lastimada. El mismo roce que en otro lugar sería apenas perceptible. Ahí se vuelve insoportable. Nadie inventa una herida en el momento en que siente dolor. La herida estaba antes. Lo que sucede afuera solo la revela. Hay personas que se derrumban ante el rechazo y otras que lo atraviesan con relativa calma. No porque unas sean más fuertes que otras, sino porque el rechazo toca historias distintas. Para algunos, activa la memoria de no haber sido vistos, elegidos, priorizados. Para otros, apenas roza el ego y sigue de largo. Lo mismo ocurre con el abandono, la crítica, la indiferencia, la pérdida. Cada emoción intensa señala algo previo, algo no resuelto, algo que quedó esperando ser mirado. El problema es que solemos mirar hacia afuera con una lupa enorme y hacia adentro con los ojos entrecerrados. Analizamos cada palabra del otro, cada gesto, cada silencio, como si ahí estuviera la clave de nuestro malestar. Y mientras tanto, la herida sigue intacta, pidiendo atención. No para ser juzgada ni tapada, sino reconocida. Porque una herida ignorada no cicatriza. Solo aprende a doler en silencio hasta que alguien la toca. Cuando algo nos afecta de manera desproporcionada, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Aparece la angustia, el nudo en el pecho, la rabia que desborda, el impulso de huir o atacar. Y ahí solemos equivocarnos de pregunta. En lugar de preguntarnos, ¿por qué esto me duele tanto? Preguntamos, ¿por qué me hicieron esto? Es una diferencia mínima en palabras, pero enorme en consecuencias. La primera pregunta abre un camino hacia adentro. La segunda nos deja atrapados en el afuera. Reconocer la herida no significa justificar al otro, ni minimizar lo ocurrido. Hay hechos que son injustos, violentos, dolorosos, y merecen ser nombrados como tales. Pero incluso en esos casos, el impacto emocional no es automático ni universal. Dos personas pueden atravesar la misma experiencia y quedar marcadas de formas completamente distintas. Lo que marca la diferencia no es solo lo vivido, sino con qué historia interna se encuentra eso vivido. Las heridas suelen formarse temprano, cuando todavía no teníamos palabras para explicarlas. Se originan en miradas que no llegaron, en afectos inconsistentes, en exigencias imposibles, en silencios prolongados. Crecen con nosotros y se adaptan, se disimulan, se esconden detrás de logros, vínculos, máscaras, pero no desaparecen. Esperan, y cuando algo se parece, aunque sea lejanamente, a aquello que las creó, se activan como si el tiempo no hubiera pasado. Por eso a veces reaccionamos como si volviéramos a tener 5 años, aunque el cuerpo marque otra edad. No es inmadurez, es memoria emocional. El dolor no pertenece solo al presente. Arrastra capas, escenas, voces antiguas. Y mientras no lo sepamos, seguiremos creyendo que el problema es siempre el otro, el contexto, la vida. Entender que no te hiere lo que sucede, sino la herida que toca. No es un acto de culpa, es un acto de responsabilidad. Implica dejar de pedirle al mundo que camine con cuidado alrededor de nuestras fragilidades y empezar a conocerlas nosotros. Porque nadie puede proteger una herida que desconoce,
ni siquiera uno mismo. Cuando empezamos a identificar qué nos duele y por qué, algo cambia. No desaparece el dolor, pero pierde ese carácter de sorpresa devastadora. Ya no nos arrastra con la misma violencia. Aparece un espacio mínimo, pero fundamental, entre lo que pasa y lo que sentimos. En ese espacio nace la posibilidad de elegir cómo responder, en lugar de reaccionar siempre del mismo modo. La herida, cuando es reconocida, deja de exigir ser atendida a través del conflicto. Ya no necesita que el otro falle para hacerse escuchar. Empieza a hablar en un lenguaje más silencioso, más honesto, y ahí ocurre algo paradójico. Cuanto más nos hacemos cargo de lo que nos duele, menos poder tienen los demás para herirnos sin querer. No porque nos volvamos fríos o indiferentes, sino porque dejamos de confundir el presente con el pasado. Lo que sucede es lo que sucede. Lo que duele es lo que duele. Y cuando logramos no mezclar ambas cosas, la experiencia emocional se vuelve más clara, menos caótica, menos destructiva. Aceptar esta idea requiere coraje, porque nos quita el refugio de la queja permanente. Nos obliga a mirarnos sin excusas, sin relatos heroicos, sin victimismos cómodos. Pero también nos devuelve algo invaluable, la posibilidad de sanar donde realmente importa, en el origen del dolor, no en la superficie de los acontecimientos. La conducta del otro habla de su historia, no de tu valor. Esta idea suele generar resistencia porque estamos acostumbrados a medirnos a través de la mirada ajena. Desde muy temprano aprendemos que ser aceptados, elegidos o reconocidos parece confirmar que valemos, y que el rechazo, el maltrato o la indiferencia parecen decir lo contrario. Sin embargo, esa ecuación es falsa, y sostenerla nos deja en una posición de fragilidad constante, dependiendo de reacciones que no controlamos. Cada persona actúa desde el lugar psíquico que pudo construir. Nadie se vincula desde un vacío neutro. Todos cargamos una historia hecha de carencias, aprendizajes, defensas y miedos. Cuando alguien descalifica, hiere, abandona o desprecia, no está evaluando tu esencia, está expresando su propio límite. Lo que vemos como ataque muchas veces es, en realidad, una incapacidad. Hay personas que no saben cuidar porque nunca fueron cuidadas. Otras no saben quedarse porque aprendieron que el vínculo siempre termina. Algunas necesitan dominar porque por dentro se sienten pequeñas, y otras hieren antes de ser heridas, como si el dolor propio les hubiera enseñado que amar es peligroso. Nada de eso te define. Habla de los recursos emocionales que esa persona tiene disponibles, no del valor de quien los recibe. El problema aparece cuando confundimos conducta con veredicto. Cuando alguien nos trata mal, tendemos a pensar que algo en nosotros lo provocó, lo mereció o lo explica. Empezamos a revisar cada gesto, cada palabra, buscando el error que justifique lo ocurrido. Ese ejercicio desgasta y, sobre todo, es injusto, porque convierte la herida ajena en una culpa propia. No todo rechazo es una evaluación. No toda distancia es un juicio. No todo maltrato es una respuesta a quién sos. Muchas veces es simplemente la forma en que el otro se maneja con el mundo. Si una persona no sabe escuchar, no escuchará a nadie. Si alguien vive a la defensiva, todo vínculo se le volverá una amenaza. Si alguien necesita tener razón, siempre encontrará a quien desacreditar. Pensar que eso tiene que ver con tu valor es otorgarle al otro un poder que no le corresponde. El valor personal no se negocia en cada vínculo. No sube cuando alguien te elige ni baja cuando alguien se va. Pero para sostener esta idea hace falta un trabajo interno profundo, porque el deseo de ser aprobados es fuerte y antiguo. Nos habita desde que dependíamos de otros para sobrevivir.
Por eso duele tanto cuando alguien nos retira su afecto o su reconocimiento, no porque diga algo verdadero sobre nosotros, sino porque activa el miedo a no ser suficientes. Entender que la conducta del otro habla de su historia no implica negar el daño. Hay actos que lastiman y es legítimo sentirse herido. Pero una cosa es registrar el dolor y otra muy distinta es concluir que ese dolor prueba nuestra falta de valor. Ahí se produce una confusión peligrosa. El daño es real, pero la interpretación puede ser injusta con uno mismo. Muchas personas viven intentando demostrar su valor a quienes no saben reconocerlo. Se esfuerzan más, ceden más, se explican más, esperando que, esta vez, sí, el otro cambie. Y lo que no ven es que están luchando contra una historia que no les pertenece. Nadie puede reparar desde afuera lo que el otro no resolvió por dentro. Cuando alguien te trata con frialdad, no necesariamente está señalando que no mereces calor. Tal vez está mostrando que no sabe darlo. Cuando alguien te minimiza, no siempre está viendo tu pequeñez. A veces está intentando agrandarse. Cuando alguien se va sin explicación, no siempre es porque vos no fuiste suficiente, sino porque el otro no pudo quedarse. Cambiar esta perspectiva no elimina el dolor, pero lo ordena. Y un dolor ordenado duele menos que uno que nos confunde. Hay una trampa frecuente en las relaciones. Creer que si entendemos por qué el otro actúa como actúa, entonces vamos a dejar de dolernos. No es así. Comprender no anestesia, pero libera de la carga innecesaria de la autoacusación. Permite decir, esto me dolió, pero no define quién soy. Esto pasó, pero no me explica. Esto habla de una forma de estar en el mundo que no me incluye como medida de valor. La verdadera protección emocional no está en endurecerse ni en desconfiar de todos, sino en separar el acto del significado, la conducta del veredicto, la historia del otro de la propia identidad. Cuando logramos esa separación, algo se acomoda internamente. Ya no necesitamos defendernos de todo ni justificarnos ante todos. Aceptar que la conducta del otro habla de su historia también. Nos enfrenta a una responsabilidad. Elegir cuánto nos quedamos, cuánto toleramos, cuánto explicamos. Porque entender no obliga a permanecer. Comprender no exige sacrificio. A veces, lo más sano es reconocer el límite del otro y retirarse sin hacer de eso una condena personal. Cuando dejamos de tomar la conducta ajena como un espejo fiel de nuestro valor, empezamos a mirarnos con más justicia. Y desde ahí, las relaciones cambian. No porque los demás se transformen, sino porque ya no nos perdemos intentando ser lo que el otro no puede ver. Sentir es un acto de valentía, no de debilidad. Esta afirmación va a contramano de todo lo que aprendimos. Desde chicos nos enseñaron a contener, a no llorar, a no mostrar miedo, a no incomodar con lo que nos pasa. Ya, aprendimos que sentir demasiado era peligroso, que expresarlo era una falla, que emocionarse era perder el control. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a asociar la fortaleza con el silencio emocional y la debilidad con la sensibilidad. Pero sentir no nos hace frágiles. Lo que nos vuelve frágiles es negar lo que sentimos. Porque una emoción que no se reconoce no desaparece, se desplaza, se convierte en tensión, en enojo constante, en ansiedad sin nombre, en cansancio que no se va, en síntomas que el cuerpo grita cuando la palabra fue callada demasiado tiempo. Síguenos. La emoción ignorada no se apaga, se vuelve más ruidosa. Hay una idea muy instalada, que la persona fuerte es la que no se quiebra. Pero nadie atraviesa la vida sin quebrarse. La diferencia no está en evitar la ruptura, sino en qué hacemos cuando ocurre. Hay quienes se permiten sentir el dolor,
atravesarlo, elaborarlo. Y hay quienes se endurecen, se anestesian, se desconectan. Estos últimos suelen parecer fuertes, pero en realidad están sobreviviendo con una armadura que pesa cada vez más. Sentir implica exponerse, implica aceptar que algo nos importa, que algo nos importa, que algo nos afecta, y eso da miedo, porque cuando sentimos, perdemos la ilusión de control absoluto. No podemos decidir cuándo nos atraviesa la tristeza, el miedo o la angustia. Solo podemos decidir qué hacemos con eso cuando aparece. Ahí está la valentía. No en evitar la emoción, sino en alojarla sin huir. Muchas personas confunden fortaleza con resistencia. Aguantan relaciones que las lastiman, trabajos que las vacían, silencios que las apagan, creyendo que eso es ser fuerte. Pero resistir indefinidamente no es fortaleza, es desgaste. La verdadera fortaleza aparece cuando alguien puede decir esto me duele, esto no puedo, esto me supera. Ponerle nombre a la emoción. Ponerle nombre a la emoción no la agranda, la vuelve manejable. Sentir también implica aceptar emociones que no nos gustan. La envidia, la culpa, la tristeza, el miedo, la rabia, emociones que socialmente están mal vistas y que intentamos esconder incluso de nosotros mismos. Pero negar una emoción no la vuelve más noble, solo la vuelve inconsciente. Y lo inconsciente dirige desde las sombras. Lo que no sentimos de manera consciente, lo actuamos sin entender por qué. Hay personas que creen que si se permiten sentir, se van a desbordar para siempre, como si abrir la puerta a una emoción fuera condenarse a vivir en ella. Pero las emociones funcionan de otro modo. Cuando se las escucha, tienden a circular. Cuando se las reprime, se estancan. El miedo escuchado se transforma en cuidado. La tristeza escuchada se transforma en duelo. La rabia escuchada se transforma en límite. El problema no es sentir, es no saber qué hacer con lo que se siente. Sentir requiere tiempo, y eso también va contra la lógica actual. Todo tiene que resolverse rápido, superarse rápido, olvidarse rápido. Olvidarse rápido. No hay espacio para procesar. Pero el psiquismo no funciona a la velocidad de las exigencias externas. Forzar el tiempo emocional produce desconexión. Fingir que ya pasó algo que todavía duele no es madurez, es negación. Hay una forma muy común de evitar sentir: racionalizar. Explicar todo, entender todo, analizar todo. La razón es una herramienta valiosa, pero no puede reemplazar a la emoción. Pensar no cura lo que necesita ser sentido. A veces entendemos perfectamente por qué algo nos pasó y aún así sigue doliendo, porque el dolor no se resuelve con argumentos, sino con elaboración emocional. Permitirse sentir también implica aceptar que no siempre vamos a estar bien, y eso choca con el mandato de felicidad permanente. Parece que estar triste fuera un error, una falla personal, como si la tristeza indicara que hicimos algo mal. Pero la tristeza no es un defecto, es una respuesta. Aparece cuando algo se pierde, cuando algo cambia, cuando algo duele. No sentir tristeza en esos casos sería preocupante, no admirable. La valentía emocional no se nota en los grandes discursos, se nota en los pequeños gestos íntimos. En alguien que se permite llorar a solas sin juzgarse, en alguien que reconoce que tiene miedo en lugar de actuar como si no le importara nada, en alguien que puede decir esto me afecta sin sentir vergüenza. Eso requiere una seguridad interna que no depende de la dureza, sino de la honestidad. Quienes se permiten sentir suelen desarrollar una sensibilidad más afinada, no porque sufran más, sino porque se escuchan mejor, y esa escucha interna es la base del cuidado propio. Nadie puede cuidarse si no sabe qué le pasa. Nadie puede poner límites si no registra el malestar.
Nadie puede elegir de verdad si está desconectado de lo que siente. Sentir no garantiza que no vayamos a sufrir, pero nos da una brújula, nos orienta, nos avisa cuando algo no está bien, cuando algo se repite, cuando algo necesita cambiar. Ignorar esa brújula puede parecer práctico a corto plazo, pero a largo plazo nos deja perdidos, reaccionando sin entender por qué, alejados de nosotros mismos. La emoción no es el problema, el problema es la pelea constante contra ella, porque toda lucha interna se paga caro. El cuerpo se tensa, la mente se agota, el vínculo con uno mismo se vuelve hostil. En cambio, cuando dejamos de pelear con lo que sentimos, aparece una calma distinta. No la calma de la ausencia de dolor, sino la calma de no estar en guerra con uno mismo. Sentir no te quita fuerza, te la devuelve, porque la energía que antes se usaba para reprimir, ahora queda disponible para vivir, y vivir, con todo lo que eso implica, siempre va a requerir más coraje que anestesiarse. Tu paz comienza cuando dejas de reaccionar a todo. Esta idea parece simple, pero encierra una transformación profunda. Y reaccionar es automático. Ocurre antes de pensar, antes de elegir. Es el cuerpo y la emoción tomando el mando sin pedir permiso. Y la mayoría de nosotros vive así, reaccionando a palabras, a gestos, a silencios, a miradas, a suposiciones. Vivimos como si todo requiriera una respuesta inmediata, como si no responder fuera perder, ceder, quedar mal parado. Reaccionar da una falsa sensación de control. Creemos que al responder rápido nos defendemos, marcamos territorio, demostramos fuerza, pero en realidad muchas veces ocurre lo contrario. Cada reacción impulsiva nos aleja un poco más de la calma interna. Nos deja atados a lo que el otro hace, dice o provoca. Vivir reaccionando es vivir en manos ajenas. No todo lo que sucede necesita una respuesta emocional. No todo comentario merece un enojo. No toda actitud ajena requiere una explicación. Pero estamos entrenados para creer que sí, que callar es debilidad, que no responder es perder, que no defenderse es permitir. Y en ese entrenamiento perdimos algo esencial, la capacidad de elegir cuándo involucrarnos y cuándo no. Reaccionar es confundir estímulo con obligación. Alguien dice algo y sentimos que tenemos que contestar. Alguien provoca y creemos que debemos responder. Alguien nos ignora y pensamos que hay que hacer algo ya. Pero entre el estímulo y la respuesta existe un espacio mínimo, casi imperceptible, donde vive la libertad. Ese espacio es el que perdemos cuando reaccionamos. La paz no aparece cuando todo a nuestro alrededor es armonioso. Eso casi nunca ocurre. La paz aparece cuando dejamos de vivir como si cada cosa que pasa fuera una amenaza. Cuando entendemos que no todo es personal, que no todo es urgente, que no todo nos compete. Dejar de reaccionar no es volverse indiferente, es volverse selectivo. Hay personas que saben exactamente cómo provocarnos, no porque sean brillantes estrategas, sino porque nuestras reacciones son predecibles. Siempre el mismo enojo, la misma explicación, la misma defensa. Cuando reaccionamos igual ante los mismos, nos volvemos fáciles de manejar. Basta con tocar el botón correcto. Y mientras sigamos reaccionando, ese botón seguirá funcionando. No reaccionar no significa reprimir. No es tragarse lo que uno siente ni hacerse el fuerte. Es algo mucho más complejo y más sano. Es registrar lo que aparece sin actuarlo de inmediato. Es sentir el impulso y no obedecerlo automáticamente.
Es permitir que la emoción exista sin que dirija la conducta. Eso requiere presencia, y la presencia requiere práctica. Muchas discusiones no existen por lo que se dice, sino por cómo se reacciona. Una palabra activa una emoción. La emoción dispara una respuesta. La respuesta genera otra reacción, y así se arma una cadena que nadie sabe bien cómo empezó. Ni siquiera cómo empezó. Si alguien pudiera detenerse un segundo en ese circuito, muchas batallas se desarmarían solas. Reaccionar constantemente agota. El cuerpo vive en alerta, la mente en tensión, el sistema emocional en sobrecarga. Es un estado de vigilancia permanente. Y vivir así no solo roba paz, también roba claridad. Cuando reaccionamos, vemos poco, entendemos menos y decidimos mal. La reacción es enemiga de la lucidez. Dejar de reaccionar no implica dejar pasar todo. Implica postergar la respuesta hasta que no sea dictada por el impulso. Hay silencios que ordenan más que 1000 palabras. Hay distancias que cuidan más que explicaciones interminables. Hay respuestas que, dichas más tarde o no dichas, preservan una paz que ninguna discusión podría devolver. A veces reaccionamos porque creemos que si no lo hacemos el otro gana. Pero ¿qué es ganar en una discusión que nos deja vacíos, tensos, con el cuerpo tomado por la bronca durante horas o días? Hay victorias que cuestan demasiado y hay renuncias que son, en realidad, actos de autocuidado. Cuando dejas de reaccionar, empezás a observar. Y observar cambia la perspectiva. Empezás a notar patrones, repeticiones, dinámicas que antes pasaban desapercibidas porque estabas demasiado ocupado respondiendo. La observación no juzga, registra, y ese registro permite decisiones más conscientes. Muchas veces reaccionamos desde heridas antiguas. Algo del presente toca algo del pasado, y respondemos como si estuviéramos otra vez ahí. La reacción no pertenece a la hora, pertenece a una historia previa. Cuando no reaccionamos automáticamente, tenemos la oportunidad de darnos cuenta de eso. Y ese darse cuenta es un paso enorme hacia la La paz no es ausencia de conflicto, es capacidad de no perderse en él. Es saber cuándo involucrarse y cuándo retirarse. Es poder decir esto no lo voy a responder ahora, o esto no lo voy a responder nunca. No porque no importe, sino porque no vale el costo interno. Dejar de reaccionar también redefine el vínculo con uno mismo. Nos volvemos menos duros, menos exigentes, menos castigadores. Dejamos de forzarnos a estar siempre listos para defendernos. Aparece una confianza distinta, más silenciosa, que no necesita demostrarse. Cuando no reaccionas, el otro queda expuesto a sí mismo. Sin tu respuesta automática, muchas provocaciones pierden fuerza. Muchas dinámicas se caen. No porque el otro cambie, sino porque ya no encuentra el mismo eco. Y ese silencio, lejos de ser pasivo, es una forma activa de posicionamiento. La paz no se construye controlando el entorno, sino regulando la respuesta interna. No se trata de que nada te afecte, sino de que no todo te gobierne. Y esa diferencia es la que transforma una vida vivida a los empujones en una vida habitada con mayor conciencia.